La Cámara Nacional de Comercio, junto a pymes y locatarios de barrios como Las Tarrias, hicieron un llamado a las autoridades para que resguarden su seguridad. Esto en vísperas a una nueva conmemoración del 18 de octubre. El gremio solicita mayor resguardo policial y apoyo en caso de generarse incidentes. Vamos a conocer más sobre esto. Ya estamos para eso con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Beves. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola Nicolás, muy buenos días. Gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos está mirando hoy día. Ayer durante la mañana, de hecho, en el Palacio de la Moneda, Ricardo, hubo una reunión entre el subsecretario del Interior, ministro de Economía, los locatarios de la denominada Zona Cero en Santiago y las autoridades policiales, justamente para lo que va a ser el despliegue del día de mañana y los días posteriores. ¿Cómo evalúa usted, como presidente de la Cámara Nacional de Comercio, lo que han sido esas tratativas, las conversaciones y también el ambiente que se va a generar durante las próximas horas? A mí, Nicolás, me parecen muy bien esas conversaciones. Nosotros de alguna manera las gatillamos desde el jueves de la semana pasada, donde nos juntamos también con los locatarios. Hasta ese minuto no habían ocurrido. Nos plantearon a nosotros muchas inquietudes, mucho temor, Nicolás, respecto a lo que podía pasar el día de mañana, porque ahí hay locatarios que han sido amenazados por los vándalos, por los delincuentes que arrasan muchas veces con sus locales. Por lo tanto, todas estas reuniones, toda esta ampliación de la dotación de carabineros que van a tener para el día de mañana, a nosotros nos parece muy bien y creo que va en la línea correcta de garantizar la seguridad de quienes se desplazan hacia sus lugares de trabajo. Esto en un día particular, por supuesto, y donde también se han dado señales por parte del gobierno. ¿Cómo las ve usted también, Ricardo, en esos términos? Es el primer 18 de octubre que va a tener este nuevo gobierno y, por supuesto, desde distintos sectores se habla de las diferencias con respecto a lo que fueron la administración anterior, en este caso, en términos de la seguridad, del orden público y también del origen de lo que estamos comentando, lo que es el 18 de octubre y los meses posteriores, en 2019. Claro, porque además este es el primer 18 de octubre, Nicolás, sin que exista toque de queda, sin que haya restricciones, por Claro. lo tanto, en teoría, ¿no es cierto?, es un 18 de octubre que va a haber mucha gente probablemente en las calles. Y ahí es donde a nosotros nos preocupa que efectivamente las manifestaciones a las cuales están convocadas vayan a terminar en vandalismo a los comercios y a los locales comerciales. Esa es nuestra preocupación, eso es lo que nosotros le hemos planteado al gobierno, por lo tanto, de ahí a que se generen instancias de diálogo nos parecían, como te digo, bien, y que haya más dotación para minimizar el riesgo que esto supone, claramente es una buena señal. Sin embargo, es medio contradictorio de repente porque vemos por otro lado que nos anticipan la hora peak del metro y de la locomoción colectiva para que la gente se vaya más temprano a su casa. Y eso para nuestro gusto es tender a la normalización de estas situaciones. Hay días críticos, mañana va a ser un día crítico, el Día del Combatiente va a ser otro día crítico, el 11 de septiembre es otro día crítico. Entonces, si empezamos a normalizar todas estas fechas, ¿no es cierto?, en que ya sabemos que nos van a vandalizar, la verdad es que no podemos seguir viviendo en ese nivel de inseguridad, Nicolás. Esa normalización, muchos también dicen, Ricardo, se ha dado durante estos últimos 3 años, se hace un poquito de historia, por ejemplo, en lo que eran los días viernes, cuando había manifestaciones los días viernes, que en 2019 eran toda la semana, pero se empezó a concentrar en lo que fue este último día de la semana y terminaba lamentablemente en algunas ocasiones, no pocas, con incidentes y también con destrozos en distintos locales de no solamente la zona cero de Santiago, sino las otras denominadas zonas ceros del país. En ese sentido, usted habla de el riesgo de normalizar este tipo de hechos. Desde el gobierno se llama a tomar medidas justamente para evitar este tipo de situaciones. Bueno, y esa es una de las grandes inquietudes que nosotros tenemos. Tú lo decías muy bien, llevamos los últimos 36 meses con manifestaciones que ya uno no sabe a qué obedecen, cuál es el fin que tienen durante los días viernes, particularmente aquí en el sector de Baqueano. Y en la zona cero Santiago, también tú lo decías muy bien, esto se va traduciendo a distintas ciudades del país. Por lo tanto, nos preocupa esta normalización, nos preocupa que después de cada una de esas manifestaciones la gente empieza a avanzar, ¿no es cierto?, por el centro de las ciudades y termina vandalizando los restaurantes, rompiendo sillas, rompiendo mesas, todo lo que significa la inseguridad respecto a ese hecho y toda la inversión que está detrás, ¿no es cierto?, de poder abrir un restaurante, de abrir un local comercial, porque claramente estamos en una situación económica súper compleja y eso, además, si le agregamos la inseguridad, no es una buena noticia.
Ahora, en la situación de Santiago, en esta denominada zona cero, como decíamos, Ricardo, desde el rubro gastronómico, desde el comercio que habita, que convive día a día en estos sectores, se ha hablado de la necesidad de ayuda en dos frentes. Primero, desde lo que es la ayuda de recursos para poder levantar los negocios. Estamos hablando del estallido social, pero también se suma la pandemia, por supuesto, lo que fueron las medidas restrictivas en términos sanitarios. Pero muchas veces nos dicen a nosotros mismos, aquí el tema clave es seguridad. Sin seguridad yo no puedo levantar nada, no importa el crédito FOGAPE que me entreguen, el recurso que me dé el Estado, si finalmente no puedo yo cerciorarme o dejar claro o garantizar a mis clientes de que no va a pasar nada un día u otro. ¿Usted cómo ha visto esto y también el llamado que se ha hecho al gobierno en este caso y se ha sido acogido en esa doble vía, digamos, más que doble vía, en esa doble esfera, desde lo que es los recursos propiamente tal, pero también desde la seguridad y garantizar la seguridad de la vía pública? Nicolás, nosotros hemos tomado contacto con locatarios que efectivamente les han llegado los recursos del Estado, lo cual nos parece muy bien. Pero, ¿cuál es el problema? Y vuelvo, casi esto como los fenicios, ¿no es cierto? Volvemos al tema de seguridad. Si no tenemos seguridad, la gente no va a consumir, no va a comprar. Al no comprar, claramente esa persona le llegó esos recursos por un momento, pudieron pagar algunas cosas, pudieron ponerse al día, pero posteriormente, si no hay venta por temas de seguridad, claramente no lo van a poder lograr en el tiempo. Y entonces, claramente, pasa igual con los créditos FOGAPE. Los créditos hay que, al final del día, pagarlos. Y si no hay ventas, no se pueden pagar. Me contaba una locataria que si paga 100 por arriendo, sus ventas hoy día son 50. Así nadie resiste. Por lo tanto, lo fundamental aquí es tener la seguridad para que la gente circule, para que pueda ir a los restaurantes, para que pueda ir a los locales comerciales y ese locatario pueda realmente generar venta para cumplir con sus compromisos. Uh-huh. Ahora, ustedes han conversado también con Carabineros, con la Fuerza Policial en términos de la estrategia que se lleva a cabo, ha ido cambiando también lo que son los protocolos, la forma de ver el territorio en este sentido, lo que puede ser el barrio Las Tareas, los distintos barrios comerciales del centro de Santiago, donde hay zonas que son puntos calientes, digamos, donde ya se sabe por experiencia, lamentablemente lo digo, que pueden suceder este tipo de hechos. ¿Cuál es la mirada que se tiene desde el actuar de Carabineros mismo, que finalmente el que va haciendo el despliegue, la estrategia con el resguardo, más que resguardo, con el parabién, digamos, de la autoridad del Ministerio del Interior en este caso? Bueno, el día viernes, Nicolás, hubo una reunión con la delegada presidencial a la cual no participó Carabineros. Nos llamó la atención, pero bueno, uno dice... la delegada tiene la responsabilidad de lidiar con la seguridad y ella instruirá a Carabineros en función de los conocimientos que pueda tener. Yo he visto y yo me he reunido personalmente con el general director de Carabineros y él tiene la mayor disposición para apoyar al comercio, para apoyar a la seguridad. Es una de sus funciones por lo demás. Pero claramente aquí tenemos que estar todos, tanto las autoridades, ¿no es cierto?, públicas, como también nosotros los privados, trabajando en conjunto para lograr de una vez por todas ya minimizar este tema de la inseguridad que hoy día nos afecta tanto, porque de lo contrario realmente uno lo ve en las personas, esas amenazas que están permanentemente sufriendo, la inseguridad de poder llegar a sus trabajos de las personas, el desplazamiento, claramente, Nicolás, no podemos en un Estado democrático vivir de esa forma. Ricardo, el día de mañana, ¿qué señal o postura espera usted del gobierno, específicamente del presidente Gabriel Boric, con respecto al 18 de octubre? Bueno, yo esperaría que el presidente, y lo ha hecho, hay que reconocerlo, ha sido muy claro en que va a abordar el tema de la delincuencia con mucha fuerza. Pero claramente aquí el presidente tiene y su gobierno fueron partícipes del levantamiento social que sufrimos. Entonces, yo creo que de alguna manera él tiene que explicar esto, lo que va a pasar. Ellos son la autoridad hoy día y claramente
Esto no es nuevo, lo venimos ya pidiendo incluso con el gobierno del presidente Piñera, que tenemos la necesidad de contar con seguridad. Y por lo tanto espero entonces que el propio presidente nos dé las señales concretas, insisto, ya ha avanzado en eso en su gira en Antofagasta, pero claramente esta dicotomía que presentan, ¿no es cierto?, muchas autoridades de gobierno hoy día respecto al accionar de Carabineros, el uso que por lo demás es privilegio del Estado, del uso de la fuerza y la represión para estos efectos, bueno, tengamos ahí señales claras para que realmente la gente pueda sentirse tranquila. Usted dice fue un sector, el que representa actualmente el gobierno, que fue partícipe de levantamiento social. ¿En qué sentido esa participación? Bueno, que si lo veíamos, Nicolás, en los twitters de los ministros, ¿no es cierto? Hablando de los carabineros, con fuertes alusiones, ¿no es cierto?, a su accionar. Entonces, aquí claramente necesitamos a una sociedad cohesionada y eso implica desde el gobierno, las autoridades, las fuerzas policiales, nosotros, ¿no es cierto?, que trabajemos en conjunto para solucionar este gran problema que tenemos hoy. Ahora, sobre esos mensajes de 2019 hay varios, y que han sido, por supuesto, parte de la discusión. Desde el gobierno se ha hablado de los contextos, desde los aludidos, ya sea, por ejemplo, el ministro de Economía dijo, no es lo que pienso yo ahora. ¿Cómo ve usted lo que son esos argumentos y, por sobre todo, ese cambio, digamos, en lo que puede ser el discurso con respecto a lo que fue 2019 a ahora, 2022? O si ve que no hay cambio, digamos, no sé. Claro, lo que pasa es que el contexto, desde mi punto de vista, no habilita a cometer actos vandálicos y las ciudades fueron quemadas. Santiago fue literalmente, en una parte, a lo menos en la zona cero, fue quemada, fue vandalizada. Nada, desde mi punto de vista, justifica esos actos violentos. La gente se ha manifestado y se pudo comprobar y se ha podido comprobar con el curso de los años que se puede manifestarse sin tener que llegar y sin tener que cometer actos vandálicos. Y ahí hay que disociar, ¿no es cierto?, lo que corresponde a una manifestación y a un acto vandálico o un acto delincuencial. Y eso es la señal que nosotros esperamos claramente de parte de la autoridad. Ricardo Meves, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Ricardo, como siempre, muchas gracias por estos minutos y conversación con Canal 24 Horas. Que tenga buen día. Gracias, Nicolás. Muy buenos días. Hasta luego, gracias.